Estamos terminando la serie, ¿sí?, acerca del reino de Dios. Y el título de esta charla le he puesto: el reino de Dios no es mágico. El reino de Dios no es mágico. En esta serie del reino de Dios estuvimos hablando, ¿sí?, el tema de qué es el reino de Dios, las reglas y los principios que se vive en el reino de Dios. También hemos hablado que el reino de Dios está en nosotros. El reino de Dios está en ti y está en mí. Y hoy vamos a hablar acerca del reino de Dios. No es un reino mágico. Si puede, tome algunos apuntes, no lo escriba todo, pero hay cosas que usted tiene que empezar a aplicar en su vida, porque déjeme decirlo, yo lo he estado empezando a aplicar y me he estado dando cuenta que estamos en un momento en cual tenemos que ser confrontados cada día. Dice, ¿qué es el reino de Dios? Cuando Jesús, vinieron sus discípulos y le preguntaron, le dijeron: Jesús, ¿cómo debemos orar? Y en Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10, Jesús habla con los discípulos y les dice así: ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Primeramente, reconocer que Dios es santo. Después dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Aquí hay una renuncia, ¿sí? No se haga mi voluntad, se haga tu voluntad en la tierra como ya se hace en el cielo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver que hay un estándar y un modo de vivir que ya se está llevando allá arriba en el cielo, y ese estándar vino y lo instituyó Jesús en la tierra, ¿sí? La segunda enseñanza que tuvimos acerca del reino de Dios eran las reglas y principios que se vive en el reino de Dios. Y un resumen de la mayoría de las reglas y los principios que debemos de vivir en el reino las encontramos en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ahí sabemos que Jesús habló lo que se le conoce como el Sermón del Monte. Dice que fue un sermón que duró como 3 horas, pero hoy lo vamos a hacer en 40 minutos, ¿ok? Jesús habló de las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Las 10 bienaventuranzas. Jesús habló que nosotros somos la sal y la luz de esta tierra. En otras palabras, Jesús dijo que nosotros somos los que damos sazón, le damos sabor a la vida en este tiempo, pero también nosotros somos los que traemos la luz. Cuando nosotros tenemos la luz, nosotros podemos guiar a alguien que está en la oscuridad. También Jesús habló acerca de la ley, ¿sí? Sabemos que Jesús no vino a quitar la ley, Jesús vino a cumplir la ley. También hablamos acerca, más bien Jesús habló acerca del enojo. ¿Se acuerdan que le dijo, Moisés dice que si tú matas a alguien es pecado? Bueno, pues ahora yo te digo que enojarte es lo mismo que matar a alguien, ¿sí? Cuando habló del adulterio dijo, Moisés les dijo, si alguien se encuentra en adulterio va a perder la vida, lo vamos a matar, ¿sí?, a pedradas. Pero ¿qué dice Jesús? Yo no te digo de eso, yo te digo que todo empieza con tu mente y con tus ojos. Si tú ves a una mujer para codiciarla, ya pecaste, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a ver que en el reino de Dios existen reglas, ¿sí? Habló acerca de amar a tus enemigos, porque dijo, ¿qué chiste tiene? Bienvenida. ¿Qué chiste tiene que nosotros amemos a los que nos aman? No tiene chiste, porque eso hasta los inconversos lo hacen, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros amemos al que nos hace daño. También habló Jesús acerca de dar a los necesitados. Habló acerca de la oración, habló acerca del ayuno, habló acerca del dinero y las posesiones. Si recuerdan que dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Tienes que servir
a un solo Dios, ¿sí? Y entonces también recordamos que dice la palabra de Dios ahí: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, ¿sí? Después habló también Jesús y dijo que no debemos de juzgar para no ser juzgados. También habló acerca de la oración eficaz. ¿Sí recuerdan la oración eficaz cuando dice: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, imagínense yo que soy su padre, que ustedes me tienen a mí, lo que me pidan en mi nombre yo se los voy a dar, ¿sí? Después habló también de la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Trata como tú quieres que te traten. A mí me gustaría que sean más amables. Bueno, empieza tú por ser amable. A mí me gustaría que sean de esta manera. Empieza tú a ser de esa manera, ¿sí? Y luego después lo resume de esta manera. Dice: y a todo el que hace todas estas cosas lo compararé con un hombre que edificó sobre la roca. Dice, edificaron dos, uno en la roca y otro en la arena. Vino la tempestad, vino los momentos difíciles, vino la situación complicada, pero lo que estaba sobre la roca estuvo seguro, no se destruyó, no se desvaneció, no se fue. Lo que estaba en la arena se fue. Si tú construyes tu familia, tú construyes tu matrimonio, tú construyes tu futuro, tú construyes tus finanzas sobre la roca, van a estar seguros. Pero si tú estás construyendo sobre la arena, déjame decirte que todo lo que tú construyas corre peligro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues empezar a dejar de construir en la arena y empezar a construir en Jesús, que es la roca. Esos son parte de las reglas y los principios del reino de Dios. El siguiente tema, hablamos acerca del reino de Dios en mí. Vamos a ver en Gálatas 2:20, en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Qué significa esto? Que de ahora en adelante, si dice aquí que ya no vivimos, ahora vivimos como vive Cristo, significa, hay un ejemplo que me gusta mucho que dice nuestra hermana Rosa Laura, ¿sí? Cuando habla acerca del filtro. Ahora el filtro, ¿sí?, en tu vida es Jesucristo. Toda tu vida natural, humana, todo tu día a día, todo tiene que ser filtrado a través de Jesucristo, ¿sí? Ahora nuestra vida y cada una de nuestras áreas tiene que ser gobernada por Jesucristo. Tiene que ser gobernada por Dios Padre a través de la ayuda del Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver, pero acuérdate, el reino de Dios ya vive en ti y ya vive en mí. Ahora nosotros no podemos funcionar de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestros conocimientos, de acuerdo a lo que nosotros somos como persona. Ahora todo eso, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En otras palabras, cuando tú y yo reaccionamos, respondemos, ahora tenemos que reaccionar, tenemos que responder como Jesucristo lo haría, ¿sí? Entonces me acuerdo que me decía mi mamá, cuando yo estaba, no puedo decir joven, porque todavía estoy joven, pero cuando estaba soltero, sí, que decía yo: mamá, ¿me das permiso de ir al baile? Decía mi mamá: sí, claro, mijo, váyase al baile. Dijo: nomás que tengo una pregunta, ¿Jesús iría al baile? Le digo: no, mamá, ya vas a empezar. Pues claro que Jesús no iría al baile. Dijo: bueno, pues tú tampoco. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que ahora nuestra vida es filtrada, no a través de nuestros gustos, ni de lo que nos causa placer. Ahora nuestra vida es filtrada a través de Dios. En otras palabras, cuando tú y yo estamos en el Face, cuando tú y yo estamos en el TikTok o estamos en alguna red social, no estás solo. Cristo está contigo.
Y lo que tú estás viendo es lo mismo que Él está viendo. Y lo que tú estás oyendo es lo mismo que Él está oyendo. ¿Sí? Entonces tú tienes que entender que el Espíritu de Dios y Cristo mismo ahora vive en ti. Ahora tenemos que tener cuidado de cómo nos conducimos, para dónde vamos, para dónde jalamos. En otras palabras, o sea, Jesucristo le respondería de la manera que yo le respondo a mi esposa, ¿sí? Yo creo que no. Yo creo que Jesús respondería con mucha sabiduría y con mucho amor. Entonces, ahora tengo que empezar a responderle a mis hijos como Jesús lo haría. Yo tengo que empezar a tratar a mi esposa como Jesús lo haría. Yo tengo que empezar a tratar a mi esposo como Jesús lo haría. ¿Por qué? Porque todo se filtra a través de Jesucristo, porque ahora Él vive en mí. Y ahora si Él vive en mí, ahora Él tiene que tener una influencia y tiene que tener un efecto en mi vida. Si no es mentira que vive en mí. Y ahorita vamos a ir para allá. Pero yo dije al principio que el tema o el título era: el reino de Dios no es un reino mágico. Entonces vamos a empezar primero. ¿Qué sería un reino mágico? ¿Qué es la magia? Dice que la magia es la creencia que a través de rituales, hechizos y cosas ocultas reservadas para unos cuantos podemos manipular, ¿sí?, de una manera sobrenatural las cosas naturales o las cosas cotidianas. En otras palabras, ¿se acuerdan? Cuando pensamos en un mago, ¿qué nos acordamos? En el gorro del mago, y en el mago se quita el sombrero y empieza a sacar una mascada, y luego después saca otra, y luego después saca un pájaro, y luego después saca un conejo, y luego después empieza a sacar un montón de cosas, ¿sí? Y nos está creando una ilusión, ¿sí? Y tú dices, ¿cómo le hizo para meter todo lo que sacó de ahí? ¿Sí? Entonces hay veces nosotros queremos vivir a través de la magia. Muchos quisiéramos tener un sombrero que pudiéramos sacarle dinero, que pudiéramos sacarle la salud, que pudiéramos sacarle lo que nosotros queremos, sacarle a eso que pudiera parecer mágico, ¿sí? Es muy importante que nosotros no malinterpretemos las cosas, ¿sí? Cuando usted ora a Dios, Dios puede hacer un milagro, ¿sí? Señor, queremos que nos sanes. Viene y Dios y nos sana. Señor, queremos que nos proveas. Y Dios viene y te provee. Pero yo en la mañana ponía este ejemplo. Hay muchas veces, ¿sí?, que dices tú, ¿sabes qué? Mañana tengo que ir al juzgado. Mañana tengo que enfrentar un problema legal. ¿Y qué dices el domingo? Voy a ir a la iglesia para que oren por mí, para que ese problema se resuelva. Voy a ir a la iglesia porque voy a ir al seguro y me van a checar y quiero salir bien en el azúcar. Sí, pero no hay magia. O sea, ayer te comiste unas conchas y hoy te comiste un pastel y te comiste todo lo que te dijeron que no comieras. Pero piensas que porque pongamos la mano en ti, oremos, Dios te va a sanar. Y a lo mejor voy a poner la mano por ti y le voy a decir a la hermana Rosalaba, ayúdame y vamos a orar por ti y te vamos a quitar la diabetes. Pero llegando a la casa, agarras tu cocote y tu concha, la vuelves otra vez a levantar, otra vez la diabetes. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es algo mágico, ¿sí? El reino de Dios no es algo que tú puedas venir y decir, ¿sabes qué? Tengo un problema, oro y Dios me saca de ese problema. Dios te va a sacar tal vez por su misericordia, pero no porque Dios reaccione a través de cuestiones mágicas. Dios funciona a través de procesos. Dios funciona a través, ¿sí?, de leyes y principios. Y la primera ley que vamos a ver ahorita, y creo que es la más importante, que es en la que yo me enfoqué, ¿sí?, la vamos a encontrar en los siguientes versículos. Juan 14, 15 al 17, Deuteronomios 28, 1, 2, Santiago 1, 22, y vamos a empezar con Juan.
Dice Juan 14, 15, 17, de la nueva versión internacional, dice versículo 15, si ustedes me aman, me obedecerán, obedecerán mis mandamientos. Versículo 16, yo le pediré al Padre y Él nos dará otro consolador para que los acompañe siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad en quien el mundo no puede aceptar porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque vive en ustedes y está en ustedes. ¿Sí? Deuteronomio 28:1 dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Versículo 2, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Santiago capítulo 1, versículo 22 al versículo 25. El 22 dice de la siguiente manera, no solo escuches la palabra de Dios, tienes que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente te engañas a ti mismo. Versículo 23. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en el espejo. 24. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. 25. Pero si miras atentamente la ley perfecta es la ley de Dios, ¿ok? Si tú ves la ley perfecta que te hace libre y pones en práctica, no te olvides de lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. ¿Por qué? Por tu obediencia. El reino de Dios no es mágico. Si usted se fija, dígame cuál fue la palabra que vimos en común en estas tres citas bíblicas. Una de ellas es la palabra de la obediencia. Ahí empieza todo. ¿Sí? El reino de Dios no son trucos. El reino de Dios no son rituales. El reino de Dios no son hechizos. El reino de Dios es obediencia. Usted y yo sabemos que el 95 o el 98% de los problemas que nosotros tuvimos cuando fuimos hijos fue ser desobedientes. Entonces, ¿por qué me dice usted que ahora que es adulto, las cosas han cambiado? Su padre sigue siendo Dios y su padre espera, exige obediencia. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo anterior? En Santiago 1, versículo 25, al final dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, si tú pones en práctica la ley de Dios y no olvidas lo que estás escuchando, entonces Dios te bendecirá. ¿Por qué? No dice ahí porque es bueno, ¿verdad? Todos pensamos que Dios nos bendice porque es un Dios bueno, porque es un Dios grande, porque es un Dios misericordioso, porque es un Dios que nos da todo lo que nosotros le pedimos. Y es verdad, Dios es todo eso, pero requiere de nosotros obediencia. Una palabra bien aplicada a nuestra vida puede cambiar todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Sabes qué? Me está yendo muy mal. ¿Ok? ¿Estás obedeciendo? Si tú me dices que sí, pero que realmente estés obedeciendo, entonces creo que te está pasando lo que pasó a Pedro. Que le dijo Jesús a Pedro, Pedro, acaban de pedir tu alma.
¿sí? Te están probando, te están calando. Pero si tú no estás obedeciendo, antes de pensar que es el enemigo y que es una prueba y que es una lucha y que es un ataque y que es esto y que es lo otro, tienes que reconocer que es por tu falta de obediencia, que es por mi falta de obediencia. Si Dios me está hablando a mí todos los días, José Ángel obedece, José Ángel obedece, José Ángel obedece, José Ángel no obedece, pues a José Ángel no le va a ir bien. José Ángel va a estar batallando. Y a veces tú dices, yo no me explico. Pues es que no se trata de que te expliques, se trata de que seas obediente, de que seas honesto contigo mismo. Vamos a ver, a ir desglosando un poquito. Juan 14, del 15 al 17. El versículo 15 dice, si me amas, obedecerán mis mandamientos. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Una condición. Si me amas, tienes que guardar mis mandamientos. En otras palabras, amar es igual a ¿qué? A obedecer. Entonces, desobedecer, ¿qué es igual a qué? A no amar. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios empieza y nos pone una condición. Y nos dice, ¿me amas? Obedece mis mandamientos. El versículo 16 dice, yo le pediré al Padre que les dará un consolador. Yo le pediré al Padre y Él les dará un consolador para que los acompañe siempre. Usted y yo, lo clásico, vamos a decir, es que yo no puedo. Es que la verdad yo quiero portarme bien, pero pues al final la riego. Yo quisiera obedecer más, pero no puedo obedecer más. Dios sabía, Jesús sabía que iba a pasar eso. Y Él dijo, les voy a mandar un consolador para que los acompañe siempre, para que esté con ustedes, para que los guíe a toda verdad. Entonces aquí vemos que nosotros primero tenemos que tener reconocer una necesidad de que nosotros no podemos solos, ¿sí? Usted no puede hacerlo por su autosuficiencia. Usted no puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a obedecer al Dios al 100% porque me llamo José Ángel y sino que me cambien el nombre. No, usted y yo no podemos hacerlo en nuestra humanidad. La única manera que usted y yo podemos venir y obedecer a Dios como tenemos que obedecerlo es a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros reconociendo? Que no somos autosuficientes. Estamos reconociendo que tenemos una dependencia. Pero la pregunta es, ¿a qué es tu dependencia? Si tú y yo no dependemos del Espíritu Santo, entonces nosotros no podremos lograr nuestro objetivo, que es obedecer a Dios. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, sí, el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, quien el mundo no puede aceptar porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen porque viven dentro de ustedes. Entonces aquí vemos un reconocimiento. Nosotros tenemos que reconocer que el Espíritu Santo no solamente fue una promesa. Jesús dijo, yo voy a pedir un consolador. Les prometo que va a haber alguien que les va a ayudar. No fue solamente una promesa, es una realidad. Tú y yo tenemos que entender y tenemos que dimensionar que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Si tú no puedes entender que el Espíritu de Dios vive en ti, vamos a vivir vidas más que desagradables, más que malas vidas. Vamos a vivir vidas que no pueden obedecer a Dios como Dios nos demanda que lo obedezcamos. Deuteronomios 28:1, ¿sí? Empieza con una frase que me gusta y dice, si realmente escuchas. ¿Qué significa eso para usted? Si realmente escuchas. Si a mí me dice mi esposa, Patricia, ¿me estás escuchando?
Y no inútil, ¿verdad? O sea, nomás hasta escuchando, ¿verdad? ¿Me estás escuchando? O sea, me está diciendo, hey, quiero estar realmente seguro que tú me estás escuchando. ¿Cuántas veces hemos nosotros respondido sin realmente escuchar todo? O sin escuchar como debe de ser. Y creo que las mujeres saben de qué estoy hablando, que es muy común que nosotros digamos sí. Oye, que esto, que el otro. Cuando me dijiste, pues hace rato me dijiste que sí, ¿verdad? Pero aquí Dios se está asegurando y Dios se está preguntando, dice, si realmente escuchas mi voz, dice, y cumples fielmente, no a medias, fielmente. Y cuando hay esta implicación, nos está haciendo una aclaración muy importante. Dios nos está confrontando. ¿Cuántas veces usted y yo hemos ido a la iglesia y en la iglesia no estamos poniendo atención a lo que Dios nos está hablando? No a lo que yo estoy hablando. ¿Sí? Esta semana me pasó que una persona me dijo, es que cuando predica fulano de tal, yo voy. Pero cuando predica fulano de tal, yo no voy. Y le digo, pues es que el problema está que tú vas a ver a una persona. Tú no puedes ir a la iglesia a ver a una persona. Tú tienes que venir a la iglesia y recibir de Dios. No importa lo que yo diga. ¿Qué es lo que Dios te está hablando a ti? ¿Qué es lo que Dios está ministrando a tu vida? Entonces aquí es, si realmente escuchas, realmente estás escuchando lo que Dios está hablando. Porque yo estoy pensando que estoy hablando, realmente no estoy hablando para ustedes. Yo estoy realmente hablando para mí. ¿Por qué? Porque Dios me está preguntando a mí, José Ángel, ¿realmente estás escuchando mi voz? Porque cuando te preguntan que si realmente estás escuchando la voz de alguien, es porque esa persona cree que tú estás escuchando la voz de otra persona. ¿O no? Entonces tenemos que entender que hay voces que se pueden parecer a Dios, que hay voces que pueden imitar a Dios. Pero Dios dice, si realmente me escuchas. Entonces aquí la confrontación es venir y decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero escucharte a ti. ¿Sabes qué, Dios? Yo quiero escuchar de tal manera que yo no pueda dudar que eres tú. ¿Cuántas veces tú has dudado que lo que tú estás escuchando sea la voz de Dios? Si tú dices nunca, quiero decirte que a lo mejor no has afinado bien tu oído, ¿sí? Mi papá usa un aparatito para oír, ¿sí? Y de repente me dice, espérame, déjame subirle el aparato, ¿sí? Y le sube el aparato y ya me oye mejor, ¿sí? Eso quiero decirte ahorita, en tu espíritu, ¿sí? Acuérdate que tienes un aparatito, agárralo y súbele y diles aquí, Señor, voy a subirle el micrófono a mi oído espiritual y habla mi vida. Y Dios empieza a hablar. Y luego fíjate lo que dice, y Dios te pondrá por encima de todas las naciones en la tierra. Siempre que Dios te pide algo, Dios siempre te va a dar una recompensa. ¿Sí? Es como cuando tú le dices a tu niño, si te portas bien, te voy a dar esto, ¿verdad? Si te portas bien, te voy a llevar al McDonald's. Si te portas bien, te voy a comprar un gansito. O sea, Dios nos está tratando como pequeños, como sus hijos. Y dice, te voy a poner por encima de las naciones. ¿Qué significa eso? Que la gente va a empezar a ver gracia en tu vida. Que la gente va a empezar a decir, ah, caray, ¿sí? ¿Por qué le está yendo tan bien a Enrique? ¿Por qué le está yendo tan bien a Samuel? ¿Por qué le está yendo tan bien a Martín? ¿Por qué le está yendo tan bien a Adrián? ¿Sí? Porque empiezas a funcionar como tú tienes que funcionar, no por magia, no por trucos, sino que por los procesos que tú empezaste en tu vida, empieza a haber una transformación y empieza a haber un resultado en tu vida. Dice Deuteronomio 28, versículo 2, y empieza otra vez, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones te vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y aquí es una condición,
si obedeces. Si no obedeces, no. Aquí la condición es si obedeces. Entonces usted y yo tenemos que entender que Dios viene y nos confronta a obedecerlo cada día, pero aún nos da una recompensa. Esta recompensa la vemos en todo el capítulo 28. No vamos a meter a detalle, pero se lo voy a dejar de regalo para usted, para que usted lo lea y lo disfrute y vea cómo Dios lo ama tanto a usted. Fíjese, nomás para darle una probadita. Dice, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre. O sea, bendito tus hijos. Benditas tu cosecha. O sea, todo lo que tú produzcas en tu trabajo va a ser bendito. Las crías de tu ganado, los territorios de tu manada. Dice el 5, bendita será tu canasta y tu masa de amasar. O sea, en otras palabras dice bendito, tu alacena va a estar llena, tu refrigerador va a estar lleno, o sea, no te va a faltar nada. Bendito serás en el hogar, bendito serás en tu camino, a donde tú vayas te va a ir bien. Dice el 7, el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en forma, contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. Dice el versículo 14, jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. ¿Sí? Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que en el momento que tú sientes que a ti te está yendo bien, tienes que permanecer derechito, tienes que permanecer fiel. Porque somos muy dados a que nos empieza a ir bien y nos empezamos a desviar, a seguir o a servir a otros dioses. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues ya no nos va a ir bien otra vez. Y no es para ponerte miedo, es para que tú entiendas que esto no es magia, esto es proceso. Esto es lo que Dios quiere que nosotros caminemos. Nosotros tenemos que entender, Dios te puso en esta vida 80, 90 años. ¿Para qué? Para que entiendas cómo se va a vivir después cuando vayamos a la siguiente vida. Porque en la otra vida no hay opción. Aquí tú tienes la opción de hacer tu voluntad. En la otra vida no. En la otra vida se hacen las cosas como Dios dice y así se hacen. Entonces Dios te está diciendo, aprende a vivir desde aquí en la forma que se vive allá. Sí, entonces nosotros tenemos que empezar a vivir de esa manera. Santiago 1, 22 al 25 habla acerca de escuchar y obedecer. Es muy importante que usted y yo tengamos nuestros oídos atentos y afinados. Pero dice el 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienes que ponerla en práctica. En otras palabras, usted no puede venir cada domingo a escuchar la palabra de Dios y decir amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, en Cristo tengo la victoria y todo lo demás. Usted tiene que ir a su casa y ponerla en práctica. Usted tiene que amar a sus hijos, amar a su esposa, a su esposo, como Jesús lo hizo, como Jesús lo ha hecho. Entonces nosotros tenemos que entender y lo que dice aquí, y dice, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Yo les ponía un ejemplo, ¿sí? Yo estoy en un proceso para bajar de peso, ¿verdad? Ya no se nota tanto que me hace falta tanto bajar, ¿verdad? Pero antes sí se notaba más, ¿verdad? Pero todavía tengo que bajar de peso. Tengo una nutrióloga. Esa nutrióloga es rusa, ¿sí? Pero habla inglés, ¿verdad? Y yo, como buen mexicano, pues hablo un poquito de inglés. Entonces, ella habla inglés ruso, yo hablo inglés mexicano. Entonces, cuando nos ponemos a hablar, hay veces como que se batalla, a ver, repítale otra vez y dígame otra vez, porque ya, yo no sé si estoy hablando ruso o estoy hablando inglés, ¿verdad? Pero nos entendemos. Entonces, me dice la nutrióloga, a ver, ¿qué comió esta semana? No, pues comí carne, pollo, comí brócoli, comí vegetales. ¿Y qué tomó? Pura agua. ¿Refresco? No, nada, pura agua. ¿Y postres? Nada de postres.
¿sí? El pastel, que ese no contó, ¿verdad? Ese no lo apuntamos, ¿verdad? Entonces, y luego me dice, a ver, mande una foto de la báscula. Antes me preguntaba, pero yo creo como que ya no me quiere mucho. Entonces me dijo, mándame una foto de la báscula, ¿verdad? Entonces ya le mandé la foto de la báscula y me dice la nutróloga, no entiendo. Le dije yo, pues no entiende porque yo no hablo muy bien inglés, ¿verdad? Le dije, ahorita le explico. Dijo, no, yo no entiendo por qué no has bajado de peso si dices que estás comiendo bien. Y si dices que no estás tomando refresco, no estás comiendo pan y la báscula no se nota, no se ve el cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Yo me estoy engañando a mí mismo. Y cuando bajo de peso, ay sí, hasta le presumo, mira, ahí le mando la foto, no me la pide, pero yo se la mando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya de cuenta que yo tengo que entender que yo tengo que renunciar al autoengaño. ¿Cuántos de nosotros nos gustan autoengañarnos? Que decimos, no, ¿por qué llegaste tarde? No, es que había un chorro de tráfico. No seas mentiroso, no había tráfico. Viniste tarde. Oye, ¿por qué no viniste a la iglesia? No, es que se sentía enfermo la mitad de la casa. Y tú sabes que no es cierto. Y haz cuenta que, o sea, yo sé lo que le estoy diciendo porque yo estuve ahí 30 años sentado en esa silla. Entonces, muchos domingos yo ya sabía, me las quemé todas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos autoengañamos. Y aquí esto es una renuncia. Cuando tú quieres que el reino de Dios funcione en tu vida, tú tienes que empezar no solamente a confrontarte, no solamente a escuchar y poner en práctica parcialmente. Dice que tenemos que cumplir fielmente lo que Dios nos está pidiendo. Y una de las cosas que nos pide es renunciar al autoengaño. No se engañe, no nos engañemos. Hay muchas veces que decimos, yo sé lo que usted está diciendo porque así es mi esposa. Yo sé lo que usted está diciendo porque así es mi hija, así es mi papá, así. No. Te estoy hablando a ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque te puedo decir que esta palabra me habló a mí. Entonces yo cuando yo vengo y oro, le digo, ¿sabes qué, Dios? Cámbiame a mí, transfórmame a mí. El que realmente necesita renunciar al autoengaño soy yo. El que realmente necesita confrontarse soy yo. El que realmente necesita poner atención soy yo. Señor, el que necesita hacer un cambio en su vida soy yo. Y cuando yo me paro en esa posición, ¿sí? Nosotros entendemos que la voluntad de Dios empieza a tomar efecto en nuestra vida. Porque acuérdate que la libertad, fíjate bien, la libertad es estar bajo la ley de la autoridad de Dios. Tú eres libre cuando estás bajo la autoridad de Dios. Y la ley de la autoridad de Dios empieza con la obediencia. Cuando usted y yo hacemos las cosas correctamente, ¿sí? Cuando nosotros sujetamos a Dios y al Espíritu Santo, Dios empieza a funcionar. Porque cuando usted y yo no nos sujetamos y nos aferramos a seguir haciendo nuestra voluntad, las cosas empiezan a salir mal. Las cosas empiezan a salir como no queríamos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con nuestra fuerza y con nuestra voluntad. Nuestra oración tiene que ser una oración de confrontación. Si usted esta noche no se ha sentido confrontado en ningún momento, yo quiero decirle que es el tiempo que se sienta confrontado. Dios está demandando más de usted. Ya no le puedo hablar más fuerte. ¿Por qué no le puedo hablar más fuerte? Porque esto es algo personal. El que le tiene que hablar es el Espíritu Santo, no yo. ¿Sí? Entonces, nuestra oración tiene que ser una oración de confrontación. Señor, ¿qué tengo que cambiar? Señor, ¿qué modificaciones tengo que hacer? Señor, ¿a qué tengo que renunciar? Y no seamos de los que renunciamos a lo que está fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo renunciar a lo que no me gusta, ¿sí? Por decir algo, ¿sí?
Si a mí me gusta el pastel de chocolate y me gusta el pastel de vainilla, si me gusta el de chocolate y no me gusta el de vainilla, ¿a cuál cree que sea más fácil renunciar? Pues al de vainilla, ¿verdad? Porque no me gusta, ¿verdad? Pero lo que me gusta, me resisto a renunciar. La pregunta es hoy, ¿a qué te estás renunciando? ¿A qué te estás tú evitando o estás no queriendo renunciar? Asumir tu voluntad. ¿Sí? ¿No han conocido ese corito que dice, yo sigo siendo el rey? ¿Y lo que más dice? Con dinero y sin dinero, ¿qué? Hago lo que yo quiero, ¿sí? Y mi palabra es la ley. Ese corito se lo sabe, me da aire todo, hasta como que me diga, ¡ajua! Ok, entonces yo quiero que usted y yo entienda, yo tengo que entender que mi vida empieza en una renunciación. Mi vida empieza en una confrontación. Y usted va a decir, entonces no va a orar por mí para que Dios me bendiga. Sí, ahorita oramos por ti. ¿Tú quieres que te hagamos una oración para que Dios te bendiga y que te vaya bien? Vamos a orar por ti y te va a ir bien. Pero si quieres que realmente la voluntad de Dios se lleve a cabo en tu vida, tienes que empezar a obedecer. Tienes que empezar a confrontar aquellas áreas de tu vida que solamente tú sabes que necesitan ser confrontadas. Yo sé cuáles áreas de mi vida tengo que confrontar, qué áreas de mi vida tengo que arreglar. Las tuyas no sé, eso es tu problema. ¿Y por qué digo de esa manera es tu problema? Porque es algo real, ¿sí? Yo no puedo ver a ver qué te hace falta cambiar a ti. No me corresponde, ¿sí? A mí nada más me corresponde decirte, ¿sabes qué? Dios me dijo que tengo que ajustar mi vida. Dios me dijo, ¿sí? Porque en Pedro dice que primero tenemos que ser ejemplo a la grey. Yo no te puedo pedir algo que Dios no me esté pidiendo a mí. Entonces yo te estoy diciendo, lo que Dios te está pidiendo a ti, Dios me lo está pidiendo a mí también. ¿Estoy haciendo ajustes en mi vida? Sí, lo estoy haciendo en mi vida. Tengo que, dice, cuando empezamos, decía en Mateo capítulo 6, cuando hablaba acerca del Padre Nuestro, que nuestra hermana Rosa Laura enseñó la semana pasada, decía que se haga tu voluntad. ¿Y por qué hay una implicación que se haga tu voluntad, Dios? Porque muchas veces, o si no todas las veces, queremos salirnos con nuestra voluntad, ¿sí? El gobierno, ¿sí? ¿Qué gobierna tu vida? ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién va manejando? ¿Sí? O sea, Dios puede ir en tu vida, pero no ir manejando tu vida. Entonces no podemos esperar que Dios nos diga, aguas, para la derecha, para la izquierda. No, Él tiene que gobernar tu vida. Él tiene que llevar el timón, Él tiene que llevar el volante, el poder. Cuando tú y yo, fíjate, yo he sido una persona que ha pasado por mucho estrés. ¿Quién puede decir, yo he vivido mucho estrés, muchas veces estresado? Muy bien, bueno. Pues quiero decirles que todas las personas que hemos vivido por mucho estrés, somos personas que tendemos a hacer nuestra voluntad y a controlar a otros. Y cuando tú dices, caray, pues primero empieza, porque fíjate, ¿qué dijo Jesús? Si tú te fijas, Jesús era el hombre más relajado de la tierra. ¿Y por qué era el hombre más relajado de la tierra? Porque le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿por qué haces esto? ¿Y qué decía Jesús? Yo nomás hago lo que mi Padre dice que yo haga. Era un hombre sujeto a autoridad. Entonces, cuando usted y yo nos sujetamos a la autoridad de Dios, el estrés se nos va. Si usted quiere, yo puedo orar por usted para que Dios le quite el estrés, pero es probable que no se le va a quitar. ¿Por qué no se le va a quitar? Porque su forma de conducirse no le va a ayudar a quitárselo. Entonces, yo he sido una persona, yo he llorado de estrés. Yo he llorado de que no saber qué hacer y que ahorita tengo que hacer algo, ¿verdad? Me dice, por ejemplo, mi esposa me dice, oye, tú no me estás buscando a ver de qué te preocupas. O sea,
Sí, cuando no hay nada que preocuparse, hasta digo yo, algo anda mal, está todo muy tranquilo, está todo muy calmado, ¿sí? A ver cuándo viene el estrés. Entonces muchas veces nosotros somos adictos al estrés. No, somos adictos a hacer nuestra voluntad. Somos adictos a hacer las cosas como nosotros queremos. Entonces, esta noche, yo ya estoy terminando, pero lo que yo te estoy dejando aquí es como una papa caliente. Te la estoy aventando, órale, ¿sí? Y de ti depende si tu vida se queda igual o tu vida empieza a haber un cambio en tu vida. Si en tu casa tú eres el más estresado, el que más se preocupa, pues déjame decirte, mi hermano, que chócala, ¿sí? Tú y yo tenemos que trabajar en venir y dejar nuestra autoridad, nuestro control, nuestra voluntad, nuestro gobierno delante de Dios. Él lo dijo en el Sermón del Monte. Oye, si los pájaros, ¿sí?, ellos no trabajan, ni cosechan, ni ciegan, ni nada, y les va bien. Si los lirios, o sea, y que los lirios en la mañana están y en la noche ya no están, no se preocupan de nada, y tú te preocupas de todo, ¿sí? Entonces acuérdate, Dios no es un Dios mágico, Dios es un Dios de proceso. ¿Sabes qué? Es que mis finanzas están muy mal. ¿Sabes por qué? Porque tú has hecho con tus finanzas lo que tú has querido. Ahora empieza con principios que te dice la palabra de Dios que tienes que llevar a cabo, ¿sí? En el capítulo 28 de Deuteronomios dice que tú vas a tener dinero para prestar, no para pedir prestado. Y nosotros queremos vivir a través de las trácalas, ¿sí?, a través de las deudas. Y Dios no quiere que vivas así, ¿sí? Y no te lo estoy diciendo para que te sientas mal o para avergonzarte. Te estoy diciendo porque Dios quiere venir y transformar tus finanzas. Dios quiere venir y transformar tu matrimonio. Si tú dices, es que mi esposa tiene que cambiar. No, cuando tú cambias te das cuenta que tu esposa no tiene que cambiar. Te das cuenta que Dios quería transformarte a ti y las cosas van a funcionar bien. Cuando Dios nos habla, ¿sí?, nuestras vidas son confrontadas y tiene que existir una renunciación a algo, pero también tiene que existir una determinación. ¿Cuántos de aquí pueden decir yo soy una persona determinada? Quiere decir que lo que yo me propongo lo logro. Bueno, es el tiempo de usted y yo proponernos hacer la voluntad de Dios, dejarle a Dios el control de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia, de mis finanzas, de todo. Señor, aquí te lo dejo, ¿sí? Pero no se vaya al mall o no se vaya a Plaza Fiesta a gastarse el dinero, ¿sí? Vaya a poner atención en lo que Dios le diga qué hacer. Si Dios le dice, hey, contrólate, contrólese. Si Dios le diga, ¿puedo gastar, Señor? Y Dios le dice, no, no gastes. Si usted le dice, Señor, le jalo las orejas a mi esposa o a mi esposo, y Dios le dice, aguántate, jálatelas tú, jáleselas usted, y olvídese de su esposo, olvídese de su esposa, porque Dios va a hacer su trabajo. Yo le decía, hoy esta semana me tocó escuchar varias personas que me dicen, ¿sabes qué? Es que estoy batallando con mis hijos. Ok, estás batallando por tus hijos, ¿por qué? ¿Porque ellos no quieren obedecer a Dios o porque no quieren hacer lo que tú dices? ¿Sí? Porque si tus hijos no quieren hacer lo que tú dices, a lo mejor no sabemos, y el problema es que tú tienes que hacer un cambio en tu vida, ¿sí? Yo le decía a esta persona, le decía, a ver, ¿tú quieres que tu hijo venga a la iglesia y tú faltas? Entonces no está siendo congruente, no es magia. Tú tienes que dar el ejemplo a tus hijos y entonces tus hijos van a empezar a funcionar correctamente, ¿sí? Entonces usted y yo tenemos que tener la determinación de empezar a obedecer realmente a Dios, y nuestra oración y nuestra obediencia nos va a llevar al punto de recibir la bendición en abundancia y de gran manera. Entonces, ¿quiere que oremos por usted para que Dios le haga ahorita algo express, algo mágico? ¿O quiere que Dios empiece a transformar
su vida desde una perspectiva de un proceso. Señor, me quiero someter a tu proceso. Señor, quiero ser transformado. Señor, quiero ser edificado correctamente. Señor, quiero hacer tu voluntad. No es, Señor, o sea, no, hay veces que nosotros decimos, Señor, yo quiero que tú me suplas para el mandado. Señor, yo quiero que tú me suplas para la renta. Señor, yo quiero que tú me suplas para la colegiatura de mis hijos. Señor, para la gasolina. Señor, espérate. Sí, cualquier esposo que la mujer le ponga ese tipo de trato, lo vas a explotar. ¿Sí? ¿Qué es lo que se espera en una relación? Amor. ¿Qué es lo que se espera en una relación? Intimidad, una conectividad. Entonces usted y yo tenemos que empezar a conectarnos con Dios. Cuando usted empieza a decir, ¿sabes qué, Dios? Voy a empezar a renunciar a lo que tengo que renunciar. Dios va a empezar a darte las estrategias. Dios va a empezar a darte la claridad para darte la creatividad de cómo manejar tu casa, cómo manejar tu matrimonio, cómo manejar tus finanzas, cómo manejar tus proyectos. Y tú te vas a dar cuenta y vas a decir, Chihuahua, creo que las cosas están mejor. Al principio de años platicábamos el pastor y yo, pastor Juan, y le decíamos, ¿cómo vamos, pastor? Y me dijo, fíjate que haciendo una evaluación del año pasado a este año, vamos mucho mejor. ¿Y qué cambió? Que yo sepa, él sigue teniendo sus mismos clientes, él sigue teniendo sus mismas entradas, ¿sí? Yo sigo teniendo mis mismos clientes, yo tengo las mismas entradas de dinero. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que Dios está haciendo en mi vida. Esa transformación ha empezado a darle una calidad a mi vida, ha dado un giro en mi matrimonio, ha dado un giro en mi familia, ha dado un giro en los negocios, ha dado un giro en las finanzas. Entonces tú y yo tenemos que entender que cuando obedecemos a Dios, las cosas empiezan a transformarse y realmente no necesitas ganar más. Dios te va a dar la gracia y la sabiduría para cómo manejar tu dinero, cómo manejar tus finanzas. Entonces, si escucharas, ¿sí?, la voz de Dios, realmente, dijo, si realmente escuchara la voz de Dios, si realmente obedecemos, si realmente quitemos el autoengaño, quitemos aquellas cosas que nos están impidiendo que nuestra relación con Dios sea una relación verdadera. No podemos estar enamorados de una persona por lo que nos da, sino por lo que es. Yo como hombre, para mí sería muy triste saber que mi esposa está enamorada de mí por todo lo que yo le puedo dar, ¿sí? Pero yo sé que ella me ama porque cuando empezamos sin nada, ¿sí? Entonces cada uno de ustedes sabe de lo que yo estoy hablando, que al principio empezamos solamente con nuestro amor. Y ese amor nos ha llevado a avanzar, nos ha llevado a crecer, nos ha llevado a edificar, nos ha llevado a muchas cosas y también nos ha llevado a tomar errores o a hacer cosas que no estaban bien. Pero en ese proceso dijimos, bueno, mira, aquí nos equivocamos, ya no lo vamos a volver a hacer así, ahora lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, cuando tú y yo incluimos a Dios, acuérdate, el que construyó en la arena y el que construyó en la roca, ¿sí? Usted hoy está construyendo en la arena o usted está construyendo en la roca. Las broncas van a venir, las situaciones difíciles van a venir, pero la diferencia es en dónde nosotros estamos edificando. ¿Quién nos está asesorando? ¿Sí? El Espíritu de verdad, ¿sí?, que es el Espíritu Santo, es el que nos guía, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estábamos, por ejemplo, en una piñata, que nos ponían una venda? ¿Y qué decíamos al que traía al que traía el palo y le iba a pegar a la piñata? Arriba, abajo, atrás, enfrente. Y nos reíamos porque la misma piñata lo traía él, ¿verdad? Era el que le andaba pegando más la piñata que él a la piñata, ¿verdad? Pero el papá, cuando le decía al hijo, lo guiaba correctamente. ¿Verdad que cuando usted y yo estábamos en las piñatas,
nos preocupamos porque nuestro hijo le pegara la piñata. Porque sabemos que si no le pegaba la piñata, se iba a sentir mal, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros sentimos que no le estamos pegando a nada. Pero cuando empezamos a escuchar esa voz, ¿sí?, entre tantas voces, vamos a ser guiados correctamente. Entonces yo lo invito esta noche a que se ponga en sus pies y vamos a orar. Yo quiero que tu oración sea una oración de confrontación. Que Dios te confronte, que Dios me confronte. Que sea una oración de renunciación. ¿A qué tienes que renunciar? ¿A qué vas tú a renunciar? ¿A qué tú vas a decir? Ya no más, Señor. Aquí estoy, te lo entrego. A tu control, a tu voluntad, a tu gobierno, a tu dominio. ¿A qué? Acuérdate, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en ti y Cristo vive en mí, ahora nuestros pasos tienen que ser guiados a través del Espíritu Santo. Ahora nuestro caminar tiene que ser un caminar correcto. Ahora nuestro caminar tiene que ser un caminar que nos lleva a un lugar. Y no solamente que estamos dando vueltas y estamos perdiendo el tiempo. Dios nos quiere llevar a un lugar seguro. Cierra tus ojos. Yo quiero que empieces a orar. Y empieza a hablar con el Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, aquí está mi voluntad. Te entrego mi voluntad, Espíritu Santo. Te entrego mi gobierno. Te entrego todo lo que yo soy. Señor, yo quiero realmente obedecerte. Señor, afina mi oído. Espíritu Santo, afina mi oído. Entre tantas voces yo quiero escucharte solamente a ti. Entre tanto ruido, entre tanto bullicio, yo quiero escuchar realmente tu voz, Dios. Quiero realmente escucharte. Quiero realmente poder poner en práctica lo que estoy escuchando de parte de ti. Renuncio al autoengaño. Señor, renuncio al autoengaño. Señor, ya no puedo estar mintiéndome a mí mismo. Ya no puedo estar haciendo cosas que no me están llevando a donde tú me quieres llevar. Señor, tú has hablado a mi vida muchas veces. Tú has hablado a mi vida mucho tiempo. Señor, pero tal vez nunca me había determinado como el día de hoy. Señor, hoy me determino a hacer tu voluntad. Hoy me determino a vivir una vida que te agrade. Hoy me determino, Señor, a ya no salirme con la mía. Hoy me determino, Señor, a hacer a un lado el deseo de hacer las cosas a mi manera. Hoy renuncio a mi voluntad. Hoy renuncio al control. Hoy renuncio a todas aquellas cosas que me impiden acercarme a tu propósito. Aquellas cosas que impiden que yo pueda reconocer tu voz. Señor, habla a mi mente, habla a mi oído, habla a mi corazón. Y que yo pueda entender claramente lo que tú estás hablando. Señor, yo quiero caminar en pos de ti. Yo ya me cansé, Dios, de hacer las cosas a mi manera. Si tú ya te cansaste de hacer las cosas a tu manera, dile: ¿sabes qué, Dios? Ya me cansé. Como que esto no funciona así. Como que esto no me está llevando a ningún lado. Ahora quiero que me lleves tú, Dios. Ahora quiero que tu voluntad se lleve a cabo en mi vida. Ahora quiero que tu gobierno se lleve a cabo en mi vida. Ahora quiero que tu autoridad me muestre qué es lo que tengo que hacer, Señor. He vivido una vida muy estresante, he vivido una vida llena de estrés, pero hoy renuncio a ese estrés que es causado por querer hacer mi voluntad. Ese estrés que es causado por querer tener el control de todo y en todo y a todo momento, Señor. Señor, no te pido que cambies a mi esposa, no te pido que cambies a mis hijos.
No te pido que cambies a mi patrón, no te pido que cambies a mis empleados. Te pido que me cambies a mí. Pídale a Dios que lo cambie a usted. Pídale a Dios que lo transforme a usted. Señor, transfórmanos en lo que tú diseñaste desde el principio que teníamos que ser. Señor, no queremos estar edificando sobre la arena, Señor, porque sabemos que vendrán tiempos difíciles y que lo que construimos no va a soportar. Hoy queremos construir en la roca. Señor, reconocemos que tú eres la roca de nuestra vida. Reconocemos que todo lo que se construye en ti está seguro. Señor, yo quiero construir en ti mi matrimonio. Yo quiero construir en ti mi familia. Yo quiero construir en ti mis finanzas. Yo quiero construir en ti mi futuro. Porque yo quiero que mi futuro esté seguro en ti. Mis hijos, mis nietos, mi descendencia, toda mi familia, quiero que esté segura en ti, Dios. Yo reconozco que eso no puede suceder si lo hago en mis fuerzas. Reconozco que eso no va a suceder si lo hago con mi voluntad. Reconozco que eso no va a suceder si lo hago con mi sabiduría humana. Hoy reconozco que todo eso solamente puede prosperar si viene de ti. Señor, hoy me sujeto y me someto a tu voluntad, a tu autoridad, a tu poder, a tu dominio, Señor. Mi vida te pertenece. Dele su vida a Dios, dele su corazón, déjale todo lo que usted tiene y determínese. Dígale, Dios, me determino a hacer tu voluntad sobre todas las cosas. Me determino, Señor, a que todo salga exactamente como tú lo planeaste, no como yo lo planeé. Señor, te doy gracias, Señor, porque sé, Señor, que hoy, Señor, muchos matrimonios tomarán el rumbo correcto. Muchos matrimonios, Señor, empezarán a edificar a sus hijos correctamente. Hijos hoy empezarán a construir correctamente porque podrán escuchar la voz no solamente de su Padre aquí en la tierra, sino también de su Padre en el cielo. Señor, te doy gracias, Señor, porque nuestros jóvenes están seguros en ti. Dígale, Señor, reconozco que mi vida, mis hijos, mi matrimonio, mis finanzas, todo lo que yo tengo, todo lo que represento ser, todo está seguro en ti, en tu voluntad. Señor, gracias, Señor, porque lo que va a pasar en mi vida no es mágico, sino es un proceso que yo voluntariamente me someto a Él. Y digo, Señor, transforma mi vida, Señor. Transforma, Señor, mi entorno, Señor. Transforma mi familia, transforma mis hijos. Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Dígale, Espíritu Santo, toma el control de mi vida. No lo he hecho bien, lo he hecho tal vez a medias, pero hoy lo quiero hacer como tú quieres que lo haga. Señor, te entrego mi vida, entréguele su vida, entréguele sus fuerzas, entréguele su ánimo, todas sus habilidades. Dígale, Señor, te las entrego. Usa mi vida como tú quieras usarla. Usa mi familia como tú quieras usarla, Señor. Señor, me rindo, Señor, tú puedes más que yo. Ríndase, ya no trate de salvar nada de lo que es su vida. Ríndase delante de Dios. Entréguele las riendas de su vida a Dios, al Espíritu Santo. Antes no lo conocíamos, pero hoy lo conocemos y sabemos que vive en nosotros. Y empieza a desarrollar esa relación con el Espíritu Santo cada día. Cuando se levante, dígale, Espíritu Santo, buenos días. Cuando se acueste, dígale, buenas noches, Espíritu Santo. Cuando empiece el día, dígale, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Hacia dónde vamos? Cuando tenga algo difícil, una decisión que tomar, dígale, Espíritu Santo, ¿qué decidimos? Ayúdame. Tú eres el que me vas a guiar a toda verdad. Y eso va a suceder. Señor, te doy gracias, Señor, por las familias aquí representadas.
Señor, te doy gracias por las generaciones aquí representadas, Señor. Hoy, Señor, nosotros declaramos que nuestras generaciones serán generaciones poderosas. Nuestras generaciones serán generaciones que construyen correctamente. Nuestras generaciones serán hombres y mujeres que edifican el reino de Dios en esta tierra. Y nuestras generaciones serán, Señor, benditas en ti porque están en tu mano. Señor, te doy gracias, Señor, porque hay cosas grandes y maravillosas que cada día tú nos muestras como parte de la bendición que conlleva el obedecerte, Señor. Hoy nos determinamos a obedecerte, Padre, a obedecerte, Señor. Habla nuestras vidas cada día. Señor, te damos gracias porque sabemos que cosas grandes están por pasar en nuestra vida. Señor, sabemos que hasta aquí nos has ayudado, pero aquí no acaba todo, sino aquí empieza todo, Señor. Declaramos que hoy empezamos una nueva etapa, Señor, en nuestra vida, y podremos oír testimonios, y simplemente nuestro mejor testimonio son nuestras familias. Nuestro mejor testimonio es lo que tú nos has dado para administrar. Señor, te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nosotros. Espíritu Santo, obra de una manera especial y divina en nosotros. Señor, no estamos esperando algo mágico. Estamos esperando, Señor, que tu poder se manifieste en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras familias, Padre. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, dejo lugar a quien corresponde.